Qué buena. En fin, no, yo tengo ahorita estadísticas, pero de mi aula, del turno básico. Del básico tengo estadísticas. Ustedes no han tenido RB. ¿Qué cursos de humanidades tuvieron el día domingo? Ah, en el parcial, de hecho, que viene, claro. En el parcial, sí, 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 sí. Ah, vino geografía e historia. Historia y geografía, ya. Ya. Los profes de historia y geografía les van a hacer la respectiva mención de la estadística, ¿no? Pero para el parcial sí, obviamente viene verbal, pues, ¿no? ¿No tienen profe de geografía? Agarra tu mapa múltiple. Profe, también viene todos los temas para el parcial, siempre, 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 siempre. En RV viene siempre todos los temas, hijo, todos los temas vienen. Sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, ya rápido nomás también. Yo aquí voy a ser bastante, bastante puntual con ustedes, ¿de acuerdo? Voy a ser muy puntual y muy claro. Cualquier pregunta que tengan en este tema, por favor, formúlenlo, ¿ya? Porque este tema sí tiene, no es que sea difícil, ¿ya? Vamos a ser sinceros, no es que sea difícil, es pesado, porque es la aplicación del lenguaje, ¿no es cierto?, al razonamiento verbal. Hay cositas por ahí que de repente tú no manejas, no conoces y vas a necesitar que yo te las pueda explicar. Entonces, si tienes alguna duda, cualquiera sea esta, me avisas, ¿vale? ¿A ti quién te enseña el lenguaje? No, no sabes el nombre, ¿no? Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Es varón o mujer? Ah, es mujer. Ok. Jessica Bernardo. Ah, bueno. Está bien. Ah, te acuerdas, te acuerdas. Está bien. ¿Y tú te acuerdas cómo me llamo yo? Pues yo sí te lo dije, ¿ah? Sin vergüenza. Daniel Reyes. ¿Cuál Daniel Reyes? Oye, soy Daniel, pero no Reyes. Es con R también. No me acuerdo. Daniel Pro. ¿Cuál? Daniel Pro. Sí lo dije. Mi nombre es Daniel Ramos Weiner. Daniel el Pastor. Daniel el Pastor. Ahí te voy a poner mi nombre, ¿eh? Para que lo tengas. Ese es mi nombre, completo. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Miren, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿De qué trata el tema de hoy? Pues como tú verás ahí, tema número 5, conectores lógico-textuales. Evidentemente, ese es un tema que pues, yo lo veo y a mí me parece que es un tema bastante sencillo, ¿no? Bueno, para ti no tanto, ¿no? Aunque por lo general ustedes aciertan bastante en estos conectores, en ese tipo de preguntas, ¿no? Aciertan bastante. Creo que es porque es más sentido común, ¿no? Que razonamiento. Y ya si fallas acá es porque tu sentido común tiene algún tipo de debilidad. Vamos a ir explicando de qué cosa va el asunto. Para empezar, mi estimado estudiante, vamos a empezar con la parte teórica, ¿no? Eh, Dice ahí, en las primeras épocas de casados, el marido habla y la mujer escucha. Luego de un tiempo, la mujer habla y el marido escucha. Y finalmente, al pasar los años, hablan los dos y escuchan los vecinos. Fíjate cómo ahí, ¿no es cierto?, ese pequeño textito que está bastante gracioso, ¿no? Bastante gracioso, eh, utiliza algunos conectores interesantes, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta, dice, en la primera época de casados, el marido habla y la mujer escucha, ¿no? El hombre habla y la mujer escucha, ¿no? Luego, para ordenar un poco la información, se utiliza el conector luego y dice, luego de un tiempo, la mujer habla y el marido escucha. Ahí, por ejemplo, los conectores están enlazando ideas interesantes, ¿no? La mujer habla, el marido solamente escucha. Mira cómo el conector luego lo que hace es ordenar la información. Ese es un marcador textual. Si quieres que sea técnico, el luego es un marcador textual porque más o menos como que te orienta en cuanto a la forma en la que se estructura la información. Y finalmente, otra vez tenemos ahí un conector de orden. Al pasar los años, hablan los dos y escuchan los vecinos, ¿no? Porque empiezan a gritar, a discutir, etcétera, etcétera.
se agarran a golpe. ¿Qué cosa hace un conector lógico? Bueno, como tú te has dado cuenta, lo que hace el conector lógico es ordenar información. No, pero aparte de ordenar la información, lo que hace es establecer la relación, o al menos mostrarte la relación que existe entre las informaciones. Es decir, las oraciones tienen una función, ¿de acuerdo? Y cuando yo enlazo dos oraciones, estas se vinculan por una relación, que puede ser, por ejemplo, una oración de unión, una oración de oposición, una relación de causalidad, ¿no? Son relaciones que se pueden evidenciar dentro de la vinculación de informaciones. Porque evidentemente cuando yo armo un texto, yo trato de mostrar o de compartir un mensaje. Y los conectores lo que hacen es evidenciar el mensaje. ¿Yo podría armar un texto sin conectores? La respuesta es sí. Sí se puede hacer un texto sin conectores. Sin embargo, vas a tener dos problemas. Para empezar, número uno, que la relación que hay entre las oraciones no va a ser muy clara. Punto número uno, porque no va a haber conectores que te digan cuál es la relación. Y número dos, vas a tener un montón de pausas. Un montón de pausas, porque el conector además lo que hace es darle al texto fluidez. Si yo quiero evitar a cada momento los puntos y las comas, los conectores sirven justamente para eso, para enlazar y evitar las pausas innecesarias. Las pausas innecesarias. Entonces ahí está la definición. Los conectores lógico-textuales son conjunciones o locuciones conjuntivas que sirven para relacionar y unir las ideas dentro de un texto. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre conjunción y locución? Que la locución es una construcción, es decir, tiene más de una palabra. Por ejemplo, sin embargo, está separado, ¿sí o no? Sin embargo. Sin embargo, es una locución. Por lo tanto, tres palabras, es una locución. Pero es una sola palabra, por lo tanto sería una conjunción. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre conjunciones y locuciones es la cantidad de términos. Un solo término, conjunción. Varios términos, locución. Hasta ahí, ¿se entiende la información, muchachos? ¿Está claro? Sí, pero... Sí, por favor, escríbalo para estar seguro. ¿Sí? Gracias, Fabricio. Ya, entonces, lo tenemos claro. ¿De acuerdo? Ahora, eso es lo que usted tiene que manejar ahorita, ¿de acuerdo? Ahorita. ¿Ya? Ahora, vamos a ir viendo algunas cositas más, ¿vale? Por ejemplo, ahí la I es una conjunción, aquí tienes otra conjunción, hay varios, ¿no? Obviamente luego también es una conjunción, finalmente también es un conector de orden, ¿ya? Por si acaso. Ahí está, ahí los puedes ver, ¿no? Desde ahí se puede notar, ¿no? Que tenemos pues la conjunción y tenemos las locuciones en las primeras épocas, luego de un tiempo, finalmente. Entonces ahí tenemos varias locuciones y conjunciones y locuciones. Listo, sigamos. Hay acá un detalle interesante, ¿no? Palabras que logran cohesionar las oraciones o frases que integran un texto. Es otra forma de definir un conector lógico, ¿vale? O sea, la idea es cohesionar, enlazar, unir, ¿no? Las oraciones. Esa es la idea. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Si no hubiera estas palabras en un texto, solo se tendría un conjunto de oraciones independientes, sin vínculo sintáctico ni semántico entre sí. Acá viene un detalle interesante, ¿eh? Porque yo imagino que si yo leo esta definición, lo primero que tendría yo es una duda brutal, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre sintáctico y semántico? Bueno, lo que pasa es que la semántica tiene que ver con el significado y la sintaxis tiene que ver con la función que cumple cada una de las palabras dentro de una oración, ¿no? Entonces, la diferencia entre sintaxis y la semántica. La sintaxis trabaja con oraciones, ¿no? Con las oraciones, ¿no? ya armadas. Y la semántica tiene que ver básicamente con el sentido, con el significado de. Ahora, la semántica no solamente está restringida a las palabras, ¿no? La semántica también se puede aplicar a las oraciones mismas, porque las oraciones tienen un significado. Si yo digo hacer hincapié, significa dar mayor importancia a algo, ¿no? O puntualizar algún tipo de información. Entonces, hacer hincapié es una frase y esta frase tiene un significado, ¿no? Hacer de tripas corazón también tiene un significado, ¿no? Entonces, la semántica se puede aplicar también a las oraciones.
Pero hay una cosa que es real, y es que cuando yo a un texto le quito los conectores, lo que vamos a tener es una oración que se va a poder entender, pero no va a tener una especie de unión, de cohesión material. O sea, no hay un conector que te diga, mira, esta es la relación que hay entre la oración A y la oración B. No va a haber eso. ¿De acuerdo? No va a haber pues el eslabón entre oraciones. No se va a poder ver y vas a tener que inferirlo y va a ser más complicado. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El fenómeno de El Niño ocurre cada cierto tiempo en las costas del Perú. Las aguas frías de la costa se calientan mucho. La corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso. El fenómeno de El Niño provoca muchas alteraciones en el clima, como lluvias torrenciales. Debemos seguir las recomendaciones de defensa civil. Es un texto que no tiene conectores. No sé si te has dado cuenta, es un texto que no tiene conectores. Yo te hago una pregunta. ¿Se entiende el texto? Escríbelo, por favor. ¿Se logra entender el texto que se ha colocado ahí? Vamos, avisa, avisa. ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende, ¿no? O sea, mayor lío no hay, ¿no? Ahora miremos acá, ¿no? Hay que conectar las ideas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso se requieren conectores. Por ejemplo, ¿qué conectores yo podría colocar acá, ¿no? Dice acá, el fenómeno del niño ocurre cada cierto tiempo en las costas del Perú, porque las aguas frías de la costa se calientan mucho. Si yo coloco el porque, ¿se entiende mejor o no? ¿No? Ahora sí, pues, ¿no? El fenómeno del niño ocurre cada cierto tiempo en las costas del Perú porque las aguas frías de la costa se calientan mucho, ¿correcto? Y la corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso. Desde ahí yo, antes, en vez de después del mucho, pongo la I. Luego digo, ¿no? Por eso el fenómeno del niño provoca muchas alteraciones en el clima, como lluvias torrenciales, por lo que debemos seguir las recomendaciones de defensa civil. ¿Se han dado cuenta de los conectores que he colocado o no? ¿Se entiende mejor ahora? Claro que sí, pues, tiene más sentido. Voy a volver a leer, ¿no? El fenómeno del niño ocurre cada cierto tiempo en las costas del Perú, ¿ya? Porque, ¿ya? Porque las aguas frías de la costa se calientan mucho y la corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso, ¿correcto? Por eso, por eso, el fenómeno del niño provoca muchas alteraciones en el clima, como lluvias torrenciales, por lo que, ¿ya? Debemos seguir las recomendaciones de defensa civil. Ahí están los conectores que he utilizado para completar el texto. Dime, ¿se entiende mejor con los conectores que he colocado ahí o no? Tiene más sentido, ¿no? Ya, esa es la idea, pues, ¿ya? Está mucho mejor. Eso es lo que hace un conector, eso es lo que hacen los conectores. El texto sin conectores se entiende, ¿no? Pero como un compañero había mencionado arriba, más que un texto parece un conjunto de enunciados, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que le da vida al texto? Los conectores le dan vida, ¿no? Le dan, pues, no, más interés, ¿no? Vamos a ver algunas cositas más por acá. Tipos de conectores. Vamos a empezar ahí algunos conectores interesantes. Primero tenemos los conectores copulativos o aditivos, que básicamente sirven para unir elementos que tienen la misma jerarquía o la misma función gramatical. Están, por ejemplo, la I, la E, ni, además, incluso, asimismo, ¿no? Etcétera. Hay un montón ahí. Por ejemplo, seré un buen ingeniero y trabajaré a conciencia, ¿no? Eso sería una buena idea, ¿no? O podría ser, ¿no? Seré un buen ingeniero, coma, trabajaré a conciencia y no le daré el 10% de mi sueldo a mi profesor de razonamiento verbal. Sería genial, ¿no? Entonces, la I, ¿qué hace? Enlaza ideas, ¿no? Enlaza oraciones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que está fácil, ¿no? Está manejable. La I enlaza, une, suma elementos, ¿de acuerdo? Pero que tienen una peculiaridad, son semejantes. O sea, los dos son positivos, los dos son negativos, ¿no? Esa es la idea. El otro tipo es el disyuntivo, que básicamente enlaza ideas u oraciones que expresan una disyunción, una opción.
Aquí tenemos, por ejemplo, la O, la U, o, bien, bien, tal, tal, que, sí, sí, ¿cierto? O sea, siempre en pares o solamente la O y la U, ¿no? Básicamente para eso sirve. Un ejemplo sería, reclamamos ante las injusticias o nos quedamos callados. Tienes acá dos opciones, ¿no? Reclamamos ante las injusticias o nos quedamos callados. Yo también podría utilizarlo utilizando los pares, ¿no? Bien reclamamos ante las injusticias, bien nos quedamos callados. ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende la idea o no? Sea reclamamos ante las injusticias, sea nos quedamos callados. O sea, por lo general, estos conectores vienen en pares, ¿de acuerdo? Y básicamente presentan opciones entre las que uno tiene que elegir, ¿no? Entre las que uno tiene que escoger. ¿De acuerdo? La O siempre implica presentar opciones, alternativas distintas, ¿no? Y entre las que hay que tener que elegir, ¿no? Te envío la computadora, ya sea el lunes, ya sea el martes. Entonces ahí, por ejemplo, tienes, ¿no?, una opción, ¿no?, de que hay que elegir, ¿no?, lunes o martes. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, listo. Siguiente entonces. Siguiente conector, los conectores explicativos. Los conectores explicativos obviamente lo que hacen es aclarar una idea. ¿Cuáles pueden ser? El es decir, o sea, mejor, mejor dicho, en otras palabras, vale decir, en otros términos, ¿ya? Esos son conectores de tipo explicativo, ¿no? Por ejemplo, dice, el TAS aumentó la sanción a Paolo Guerrero, es decir, no podrá jugar por más tiempo de la sanción que de la FIFA que ya había cumplido. Entonces acá, por ejemplo, el es decir lo que hace es aumentar, ¿no? Perdón, aclara la información. No entiendo a qué se refiere con el TAS aumentó la sanción de Paolo Guerrero. Entonces, aclara la información. No podrá jugar por más tiempo. Esa es la idea. Por ejemplo, por si acaso es importante recordar que los conectores explicativos siempre van entre comas. Ya es interesantísimo recordar eso. ¿Ya? Recordar a los tiempos en los que andábamos preocupados por Paolo Guerrero, ¿no? Porque habíamos clasificado al Mundial. Ahora estamos a punto de quedar fuera, pero al menos viste a tu selección en el Mundial, no te puedes quejar, ¿no? ¿Cierto? ¿O te vas a quejar? Yo nunca vi a mi selección jugar un Mundial. Nunca. Yo me doy por bien servido. ¿No qué? Ya puede descansar en paz. Miserable. Gracias por desearme el mal, maledeto. Muy bien, sigamos. Conector de ejemplificación. Obviamente lo que hace es presentar un ejemplo, ¿no? Y en el 82 tenía un año. Yo nací en el 81. En el 82 tenía un año. Un año. Olvídate. Conector de ejemplificación. Brinda un ejemplo. ¿Qué conectores hay? Por ejemplo, verbigracia, ¿cómo? Ejemplo, no siempre ha sido beneficioso el avance de la ciencia. Por ejemplo, la creación de la bomba atómica provocó desastres enormes. El por ejemplo, básicamente es un conector de ejemplificación, ¿de acuerdo? Un conector bastante sencillo, fácil de entender, no creo que haya mayor problema, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Conector de ejemplificación. Listo. Todo bien, ¿no? Una Ahora, pregunta. sí, dime, Este, dígame, señorita Guamán, dígame. ¿de ejemplificación también va entre comas como explicativo o no? Generalmente va entre comas, generalmente. También podría ir con un punto y coma, coma. Lo que es importante que recuerden, escuchen bien porque esto sí es bien básico, ¿eh? ¿Cómo me doy cuenta yo de que el conector tiene que ser de ejemplificación? ¿Cómo me doy cuenta yo? Fácil. Siempre, para colocar un conector de ejemplificación, la primera idea debe ser más general y la segunda debe ser más particular. ¿De acuerdo? Repito, la primera idea siempre es más general. Por ejemplo, no siempre ha sido beneficioso el avance de la ciencia general. Y el segundo, después de por ejemplo, tiene que ser más particular. La creación de la bomba atómica provocó enormes desastres. Entonces, ahí clarito queda, ¿no? General, particular, conector de ejemplificación. Pero de todas maneras, ¿eh? O sea, hay que recordarlo. Profesor, yo nunca he escuchado el verbigracia. Yo sé que no lo has escuchado, pero sirve como conector de ejemplificación. Yo puedo decir, no siempre ha sido beneficioso el avance de la ciencia. Verbigracia, la creación de la bomba atómica provocó desastres enormes. Profe, pero no suena bien. Que no suene bien es otra cosa. ¿Ya? Yo no lo uso tampoco.
¿ya? Pero si tú lo encuentras en un examen, no lo puedes dejar de lado. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta en para este par de conectores? Profesor, disculpe, Sí. en la parte de ejemplificación, si yo encuentro dos claves, supongamos, como por ejemplo verbigracia, el verbigracia siempre va a ser para el más formal, ¿cierto? Siempre es para más formal. Okay. Efectivamente. Verbigracia es un término que se utiliza con un lenguaje súper estándar, ¿no? O sea, el que no usamos nosotros. Así es. Dime, Fabricio. Profesor, en eso de que dijo que la primera idea general, la segunda es más de ejemplo. Más ¿Será que? particular, sí. Uh-huh. Y en lo de sintáctico, era lo de las oraciones. ¿Cómo así? Había hecho una pequeña definición de sintáctico, ¿cuál era? Lo que había indicado es que los conectores son elementos de unión, que básicamente permiten enlazar ideas y ayudan a nivel sintáctico y a nivel semántico. Recuerda que lo que hace el conector, por ejemplo, ahí, si yo veo un es decir, al toque me doy cuenta de que la oración que está antes y la oración que está después tienen que ser equivalentes. Entonces, ese es el análisis semántico. Yo sé que el es decir, básicamente, va a enlazar ideas que en cuanto al significado son exactamente iguales. Por eso es un conector explicativo. O sea, la idea es que sean idénticas. Ahora, a nivel sintáctico, el es decir es un tipo de conector que enlaza oraciones que son independientes. Son oraciones coordinadas. La primera oración y la segunda oración se pueden entender sin ningún problema de manera independiente. Entonces, a nivel sintáctico, el es decir enlaza oraciones que son coordinantes, oraciones que son del mismo nivel, ¿correcto? Del mismo nivel de importancia. Ambas se pueden entender independientemente. Y si yo hago el análisis semántico, lo que entiendo del es decir es que la primera oración y la segunda oración tienen el mismo sentido, el mismo significado, ¿correcto? Son equivalentes. ¿Se entendió, Fabricio? Sí, profesor, gracias. Bacán. Listo. ¿Alguna otra pregunta para pasar al siguiente? Ya, entonces, seguimos, ¿ya? Seguimos. Ustedes tienen que hacer todas las preguntas que quieran, ¿no? Yo estoy aquí para responder sus preguntas. Siguiente diapositiva. Conectores causales. Introducen causa, razón o motivo, ¿no? Ejemplos. Pues, porque, puesto que, ya, que, dado que, etc. Hay un montón ahí, ¿no? Un montón de conectores causales. Obviamente, dice, me matriculé en el ciclo 2021-1, pues no logré una vacante en el proceso del 2022. Por ejemplo, acá, el pues permite presentar la causa de la primera oración. O sea, ¿cuál es la razón, la causa por la que me matriculé en un ciclo en particular? Porque no logré una vacante en el proceso anterior. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de causa, ¿no? De causa. ¿Estamos de acuerdo? Es bastante simple. Ahora, al revés es el conector consecutivo. Lo que hace el conector consecutivo viene a ser presentar una consecuencia. Los ejemplos están ahí. Luego, con que, porque, por eso, entonces, así, etcétera. ¿Correcto? Así que, conectores que indican consecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? He dejado mi tratamiento médico, por eso he recaído en mi enfermedad. Es una cuestión interesante saber que hay una relación bastante llamativa entre el conector causal y el consecutivo, y es que son equivalentes. Fíjate, ¿eh? Leamos la oración causal al revés. Sería así. No logré una vacante en el proceso del 2022. Por eso me matriculé en el ciclo 2021-1. Y abajo voy a leer al revés. He recaído en mi enfermedad, pues he dejado mi tratamiento médico. ¿Te das cuenta o no? Cuando yo tengo una oración, efecto, causa, efecto, causa, el conector tiene que ser causal.
Si yo cambio el orden, entonces el conector, ¿cómo tiene que ser? Consecutivo, porque son complementarios. ¿Se entiende la idea, muchachos? Es importante eso, ¿eh? Hay que recordarlo. Siguiente. Conector de finalidad. Obviamente presenta una finalidad, un objetivo, un propósito, ¿no? ¿Para qué? ¿A fin de qué? Con el objeto de, etcétera, ¿no? Debo incrementar mi tiempo de lectura para que mejore mi capacidad de comprensión de textos. Este es un ejemplo de un conector subordinante. Ah, ¿cómo es eso? Un conector subordinante es un conector que une una oración principal y una oración secundaria. La oración principal se entiende solita. La oración secundaria depende de la primera. No se entiende solita. ¿Y cómo me doy cuenta de que es un conector subordinante? La entonación. ¿Cómo lees tú? Número 1. Escúchame y me pones ahí. ¿Cómo lees tú? 1. Debo incrementar mi tiempo de lectura para que mejore mi capacidad de comprensión de textos. 2. Debo incrementar mi tiempo de lectura para que mejore mi capacidad de comprensión de textos. O 3. Debo incrementar mi tiempo de lectura para que, para que mejore mi capacidad de comprensión de textos. ¿Cómo lo lees mejor? 1, 2 o 3. 3. 3. Debo incrementar mi tiempo de lectura, arriba, para que mejore, baja la entonación, para que mejore mi capacidad de comprensión de textos. Ahí me doy cuenta de que tengo una oración subordinada. Tip para lenguaje. Cuando llegues a oraciones subordinadas. Ahí está. La entonación. Ah, por si acaso, la entonación no es broma, es un fonema suprasegmental. Te lo puede enseñar tu profe de lenguaje. Pero funciona. Yo en la academia, cuando tenía tu edad, y me pedían identificar oraciones subordinadas, las leía y salía al toque. Pero bueno, esa es la idea, ¿ya? Y obviamente, la finalidad es bastante notorio. Enlaza, presenta oraciones subordinadas. Alerta de spoiler. Yo no he visto ese tipo de conector en preguntas de CEPRE. ¿Ya? De examen sí, de CEPRE no. ¿Ya? Y luego tenemos conectores condicionales. Obviamente presentan una condición. Clásico, sí, a menos que, solo sí, con tal que, etcétera. Ejemplo, mis padres me comprarán un auto solo si logro ingresar este año. No va a ser un auto del año, pero 4 ruedas son 4 ruedas y un motor, ¿cierto? Además, tus amigos van a llegar en micro. Tú vas a ser el único que va a llegar en cañas, ¿no? Acá. Por eso claro, más elegante, pues efectivamente, ¿no? Te conviene, ¿no? Ingresar para que te regalen, pues, el carro, pues, del abuelito, ¿no? Tu Volkswagen del 76. Claro. Auto es auto, claro, claro. Privilegios lejanos. Ni tan lejanos hoy, ¿eh? Ni tan lejanos te diré. Ni tan lejanos. Yo tengo un carrito que me lo compré. Yo me compré un carrito que me lo compré. ¿Por cuánto? ¿Por 6.400 soles? Mm, para que veas. Los que hay caros que están baratos. Yo trabajo, obviamente, ¿no? Contigo. Me cuesta. Siguiente. Adversativo. Opone dos ideas. Acá las ideas son contrarias, ¿eh? Por si acaso. Más, pero, empero, sin embargo, no obstante, etcétera. Conectores adversativos. Ideas contrarias, ¿eh? En el 2018 se aprobó la cadena perpetua y la castración química. Sin embargo, los casos de violación no disminuyeron. Buena, ¿no? Mm. En 2018 se aprobó la cadena perpetua y la castración química. Sin embargo, los casos de violación no disminuyeron. Y si ponemos pena de muerte, ¿tú crees que disminuyan los casos de violación? ¿Ustedes qué dicen? Hay gente que sí lo cree.
Yo te diría algo como abogado, no, no pasa nada. Lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que la violación sexual no ocurre porque sea un delito que tú lo premeditas. A, eres enfermo, o B, existe algún tipo de intención o sea, anterior a la violación. Dañar, lastimar, maltratar. Y la violación viene a ser una manifestación de ese deseo de hacer daño. O eres un subnormal, ¿no? Y tienes un problema mental, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es educar. Es un tema educativo, este es un tema absolutamente educativo, ¿no? Porque además hay una cosa que es real. Un delincuente nunca cree que lo van a atrapar. O sea, es regla de vida. Un delincuente nunca ha visto, no me pueden atrapar. Nunca, ni se lo imagina. Y algunos saben de leyes, ¿eh? Siempre positivo. Siguiente, concesivo. Expresa una dificultad para el cumplimiento de algo, pero este obstáculo no impide su realización. Aunque, aun cuando, pese a que, a pesar de que, etcétera. O sea, aquí se va a presentar una posición, pero esta posición está vinculada con un obstáculo que en realidad es superado. Es superado. Ejemplo, mi amor por ti no disminuye, aun cuando me hayas dicho que no me quieres. ¿Te ha pasado, sí o no? La chica te dice, no, pero yo no te quiero, ya. Olvídate de lo nuestro. Y tú la sigues amando, ¿sí o no? Ahí está. Mi amor por ti no disminuye, aun cuando me hayas dicho que no me quieres. Así es. Claro, ahí debería haber más amor propio, ¿sí o no, Roger? Ah, no, amor propio. La chica te dice que no, ya está, listo, ya está, déjala. Ya encontrarás una mejor dentro de la universidad o en el trabajo. ¿Mm? La dejo y me voy. Claro, claro, hijo. Efectivamente. El mundo no se acaba. Estrategia de solución, leer detenidamente el ejercicio, identificar el tipo de conector y seleccionar los conectores más apropiados. Esto es en realidad bastante sencillo, ¿no? Acá dice, por ejemplo, en el 2022 viajaré a España. Visitaré los lugares más bellos. La ciudad de Madrid. No me siento emocionado. Mi novia se quedará en Perú. Pueda culminar sus estudios de arquitectura. Interesante, ¿no? Si tú miras ahí, eh, dice, en el 2022 viajaré a España. Visitaré los lugares más bellos. ¿Qué conector lo colocamos ahí? Y, Y, porque parece, claro, es un conector de adición, ¿no? Porque claro, aquí hay dos oraciones que van a ocurrir en el año 2022. Entonces acá colocamos el ahí. Ujú. Visitaré los lugares más bellos. General, sí o no, mira, general y luego tenemos particular. por ejemplo, Por ejemplo, pues, ¿no? Luego dice, no me siento emocionado, aguanta. Vas a ver la ciudad de Madrid, vas a ir a España. Dice, no me siento emocionado. pero, Pero, sin embargo, ¿no? Entonces, ahí debería ser un conector de oposición. Sin embargo, no me siento emocionado. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Porque mi novia o pues mi novia se quedará en Perú. ¿Y cuál es la finalidad? Pueda culminar sus estudios de arquitectura, ¿no? Para que pueda culminar sus estudios de arquitectura. ¿Se dan cuenta, no? En realidad, fácil, ¿no? No hay nada del otro mundo ahí. A ver, vamos a ver la miscelánea de ejercicios, ¿de acuerdo? Para eso vamos a utilizar nuestro ya conocido quiz, ¿de acuerdo? Vamos a ver el quiz rápidamente. Por favor, enlácense, rapidito nomás, rapidito. La miscelánea, tú sabes que la hacemos siempre con quiz, ¿ya? Para ir mejorando, ¿no? Siempre es importante ir practicando, ¿no? Practicar, practicar. A ver, ya vamos. Enlázate, por favor, voy a compartir pantalla para que puedas ver el avance del quiz. Voy por ti vacante.
Una vez un cohete. Buscando RB en la PC2. Otro ciclo. El profe más guapo de Cepre. Más guapo. A ver, al menos pon bien, ya. Chao, por burro. Peter Castle, Fick. Ya está. Jesús Sideral, Carrión. Stephanie Enrique. Ahí está. Ya, vamos a darle, vamos a darle. Muy bien. Todos, ¿ah? Todos han respondido. Vamos a mirar. Aparece marcada la letra A, dudoso. Yo me imaginaba de verdad. Pero cuando dice dicho de una persona poco decidida, la decisión se aplica mejor a irresoluto. O sea, que no tiene resolución. Que no tiene decisión, ¿ya? Ahí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Porque es poco decidida. Sería mejor irresoluto. Dudoso es otra cosa. Voy a colocarte acá la definición de dudoso para que la puedas mirar, ¿ya? ¿Ya? Dudoso. ¿Ya está? Ahí está. ¿Dudoso qué significa? Ahí lo puedes ver tú. Dice que ofrece duda. Que tiene duda, ¿no? Ahí está. O sea, que ofrece duda. ¿Ya? Es mucho mejor, ¿no es cierto?, irresoluto para persona, ¿no? Por ejemplo, dudoso podría ser un juego, ¿no? Un juego dudoso, ¿no? Un resultado dudoso, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Siguiente pregunta. Vamos a ver. Ya. Hay gente que, a ver, sí, claro, la mayoría, ¿no? Y acá no voy a ni siquiera mencionarlo, ¿eh? Porque está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Vamos a mirar. No, ni hablar. Siguiente. Perfecto. Bien.
Oh, all done, todos lo han hecho. Muy bien. Uf, a ver. Está bien, ¿no? 23. Voto confianza, ¿no? Te has puesto por ahí sosiego, ¿no? Pero en realidad, si el valor de las empresas genera temor para seguir invirtiendo, lo contrario sería tener confianza en querer seguir invirtiendo, ¿no? Sería mejor. Pero está bien, 23 personas, muy bien. Conectores, vamos. Todos. Muy bien, oye. Vamos a mirar. Lista de líderes. Wow. Bien, ¿ah? Siguiente. No sé, yo tengo buenas sensaciones, ¿ah? Claro, lo que pasa es que la número 1, por si acaso, para aquellos que marcaron la número 3, no está hablando sobre la función de las células hepáticas. La 2, 3, 4 y 5 hablan sobre la función de las células hepáticas. La 2 dice qué cosas sufren, o sea, qué cosas las puede dañar, ¿no? Ahí está el detalle. ¿Ya? Siguiente. Ajá, casi se han agarrado, ¿ah? Ya sé, aquí ha estado muy, muy complicado para ustedes, ¿no? Pero fíjense, hay una cuestión que es interesante, ¿no? En todas las oraciones, no sé si ustedes se han dado cuenta, sí me lo van a escuchar, ¿no? Pues creo que sí. Si ustedes se han dado cuenta, en todas las oraciones,
se ha hablado sobre vibraciones. Vibraciones, básicamente vinculadas con el tema del sonido, ¿no? Esa es la única que habla sobre el sonido. La 2. Es muy particular. Cualquier movimiento ondulatorio del aire es llamado sonido. O sea, ahí aterriza el concepto vibración, lo aterriza el concepto sonido. O sea, tiene que ir al final. Y la única que tiene la clave al final es la letra A. ¿Mm? Ahí estaba el detalle. Imagino que no la vieron, ¿no? Pero bueno, suele pasar. Siguiente. Inclusión, vamos. Ujú, ujú, ujú. Ahora vamos a mirar. ¡Oh! Listo, siguiente. Por si acaso, la oración que debe completar debería ser la letra A de avión, porque fíjate que luego te dice, ¿no? De no ser así, todo esfuerzo médico o familiar será en vano, pues la mayoría de pacientes llevados contra su voluntad han abandonado las terapias. Entonces acá se tiene que mencionar, en primer lugar, ¿no es cierto? El tema del trabajo que se hace dentro de las clínicas o unidades médicas y el tema de la voluntad, ¿no? Por eso la letra A es mucho mejor en ese caso. Vamos, ¿cuál es la ecuación? Llegamos al texto, ¿ah? No llegaron, ¿no? No llegaron. No llegaron todos. Y está espectacular, ¿ah? Qué bárbaro. ¡Oh! A ver, hay gente que me puso la C, pero la C 2-1. A ver, acá la 5 habla de cisuras y la 3 habla de una cisura en particular. No puedo ir a la 2, ¿ah? Olvídate. Si la 2 está arrancando el texto. No, eso es malo. Ya. Última pregunta, vamos, texto.
Y se acabó. Bien. Texto interesante, ¿ah? El texto te hablaba básicamente sobre el hecho de que habéis palabras que no son adecuadas porque al fin y al cabo todas las informaciones de la ciencia son refutables, ¿no? Y justamente esa era la respuesta, ¿no? Mira, la mayoría lo ha hecho muy bien, ¿no? Vamos a ver cómo hemos terminado. ¿Mm? Vamos a ver cómo hemos terminado. Yo creo que hoy día la recontrarrompemos, ¿ah? Respecto a la semana pasada, por cierto. Jefferson, Moisés e Y están en los 3 primeros puestos. El aula tiene, a ver, vamos a ver cuál es el porcentaje del aula. 55% de efectividad. Espectacular, ¿ah? ¿Ven? O sea, hoy día estamos ya mejor que la vez pasada, ¿no? Estamos avanzando, ¿ah? Hemos llegado a la semana 5 con un 55% de efectividad. ¿Los demás qué tal están? Bien, bien. Mira, ya el último ya tiene más preguntas bien hechas. 2 buenas, 2 buenas. Antes el último no tenía ni una buena. ¿Ah? Y ya empezamos a tener más verdes que rojos. Eso es bueno, eso es bien positivo, ¿eh? Esto es positivo, bien positivo. Excelente, muchachos, buen trabajo. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Ha estado interesante, ¿no? Ha estado interesante. Nos vemos la próxima semana. Apocado significa atemorizado.